Don Jesús Úbeda, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver, recuperándome de lo que acabo de ver y queridos oyentes de radio, queridos Somalo y demás jefes, hay que instalar una cámara para que recoja cinematográficamente o visualmente esta sección, porque no saben ustedes lo que es ver contonearse a Manuel Llamas al ritmo de I Feel Good de James Brown. Hay muchas cosas mías que no sabes, que desconoces, Jesús. Una de ellas es que yo soy un gran bailarín. No, yo bailo muy bien. Yo sé muchas cosas tuyas en ese sentido, porque he compartido ya o sea, alguna que otra fiesta, alguna que otra cena de Navidad y demás. Te he visto. Lo que pasa es que yo soy como los periodistas del diario.es, que no desvelo mis fuentes ni mis off the records, ¿no? Pero es cierto que te he visto y de verdad yo creo que no saben los oyentes lo que se han perdido. Bueno, en fin, todo esto viene a cuento de que empezábamos con la música, esta música animada que tenemos en la sección, y yo estaba bailando al estilo Donald Trump, al Donald Trump, que es algo maravilloso. Bueno, señores, vamos a hablar, Jesús, como siempre, de un libro y de un autor. Y en este caso, además de un grandísimo profesor, divulgador, es un buen amigo de este programa. Se trata de Jorge Vilches, Jesús. Y tanto. Publica 1975 Esta España viva, esta España muerta. La Esfera 2025. El retrato de una España que nada tenía que ver con la que desde el felipismo se vendió como aburrida y mustia. Vilches, como has dicho, Manu, es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Complu, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador invitado en la Sorbona y en la Sapienza, y efectivamente amigo de esta casa nuestra. Y cuenta algo que a mí me gusta mucho, y es que ha aprendido y que se ha divertido aprendiendo mientras investigaba y trazaba este estupendo retrato sobre un país diferente. Como dice él, más de barrio y pueblo, de escalera y familia, de ver la tele juntos, incluso con vecinos, de bajar al bar a echar la partida, de ir al kiosco a comprar el periódico. Y bueno, pues aquí lo tenemos, Manu, para abordar 1975, Esta España viva, esta España muerta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Jorge Vilches, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Pues mira, hablando de bailar, que seguramente lo hacéis fenomenal, una de las cosas que está justamente en el libro es para desmentir aquello que sacó Sonsoles Onega en televisión ante una señora nonagenaria que le decía: usted, señora, en el franquismo no podía bailar. Y yo, pero ¿cómo que no? En el tardofranquismo la gente se lo pasó extraordinariamente bien, ¿no? Y de ahí que los dos primeros capítulos están dedicados a esa vida social y vida cultural tan de pueblo, tan de barrio, en el que los españoles se lo pasaron fenomenal, porque nos contaron que era una España triste y gris, y yo me he encontrado que no es así. Oye, precisamente esa es el núcleo central del libro. Nos han vendido medios de comunicación, políticos de todo tipo, la España gris, esa imagen de la España gris. ¿Qué has descubierto que contradiga ese relato dominante? Yo lo que he descubierto es una España de la cual nos podemos sentir profundamente orgullosos. Nuestros mayores, nuestros padres y nuestros abuelos en la década de 1960 se rompieron el lomo a trabajar para dejarnos una España mucho mejor. Marcharon del pueblo a la ciudad, viajaron fuera a Alemania, a Francia, a Suiza, y volvieron. Y la España de los últimos años del franquismo es una España muy rica, en la que hay una población universitaria muy amplia y mucho progreso por todas partes. Y eso va a marcar lo que es la transición, porque la mayoría de los españoles lo que quería era una transición tranquila. No querían ni asaltar las calles, ni ningún palacio de invierno, ni colgar a ningún dictador en una gasolinera, sino lo que querían es que el rey Juan Carlos nos llevara tranquilamente hacia la democracia. Y eso es lo que me he encontrado. Un país tranquilo, acomodado, orgulloso de sí mismo, que había empezado el franquismo con una mano delante y una mano detrás, y lo acaba con un coche delante y una casa detrás, habiendo dado una educación universitaria a sus hijos. Lo cuentas en el prólogo, Jorge, que el régimen en sus últimos años era indulgente con los dirigentes opositores, pero duro
con los militantes de base. ¿A qué se debe esa diferencia de trato? ¿A qué se debía? Bueno, en el tardofranquismo, la clase política franquista lo que está pensando es que después de Franco va a venir un tiempo nuevo. Hay una parte que considera que después de Franco vienen las instituciones, pero es evidente que no va a ser así y que se va a transitar hacia una democracia y que en esa democracia habrá que jugar con partidos políticos que estén asimilados a lo que entonces había en Europa, es decir, un centro derecha, una democracia cristiana y una socialdemocracia. Y los dirigentes de esos partidos para el próximo régimen democrático eran nuestros dirigentes políticos, desde un Felipe González, un Alfonso Guerra, un Ruiz Jiménez y mucha gente Manuel Fraga, mucha gente que hizo la transición. Eso es verdad. Y a estos se los trató con mucha indulgencia. Felipe González, y lo recuerdo en el libro, consigue su pasaporte en Castellana 3, en el año 1973, y en Castellana 3 estaba presidencia del gobierno. Hay redadas, en fin, digamos, medidas para no alterar mucho, en el que se les lleva a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, se les trata exquisitamente, pero es que lo que dicen ellos, el mismo Felipe González y otros, y se les suelta al día siguiente. Eso ocurre. Lo dice, por ejemplo, Enrique Mújica en sus memorias, y Alfonso Guerra incluso lo dice en sus libros con los recuerdos. Sin embargo, a la militancia de base, a los militantes, sobre esos sí se ceba el régimen. Es decir, a los pobres comunistas, a la izquierda de entonces, a todos aquellos que, en fin, están en la calle repartiendo propaganda o haciendo otras cosas, sobre eso sí se ceba el régimen y hay torturas, hay palizas, hay expulsiones de la universidad, hay asesinatos también. Es decir, sobre la base, sobre la gente común y corriente, sí se ejerce una dictadura muy fuerte, pero sobre los dirigentes eso no ocurre. Sí, y también cuentas que el PC y el PSOE competían en radicalismo. Sí, claro, porque el PSOE surge de la nada. Surge de la nada como un proyecto europeo para una socialdemocracia tranquila en España, pero se dan cuenta que para combatir o para competir con la hegemonía que entonces tenía la izquierda, que era la del Partido Comunista, debían tener un discurso muy radical para ganarse a la base, para tener cierta movilización. Pero por arriba era muy distinto. Por arriba los cargos públicos, los que salen de Suresnes, tienen mucho vínculo con Willy Brandt de la Internacional Socialista, con el Partido Laborista, con Estados Unidos, tienen incluso contactos con el rey o con Manuel Fraga. Es decir, hay una postura conciliadora que evitaba la violencia. Otra cosa es lo que había por debajo, que lo que querían era la hegemonía entre las izquierdas. Lo que Europa no quería, y Estados Unidos tampoco, es que la alternativa a un centro derecha fuera el Partido Comunista. Es decir, que pasara lo que ocurría en Italia, donde el Partido Comunista era la alternativa, y lo que había pasado recientemente en Portugal, donde el Partido Comunista, bien financiado por la Unión Soviética, era la gran alternativa. Eso es lo que no querían. De ahí que, pues el PSOE hiciera lo posible para resurgir de la nada, porque el PSOE no era nada, ¿eh? Lo construyen después. De hecho, estuvo totalmente ausente durante la dictadura. La labor de oposición bueno, pues en la retaguardia, etcétera, era el Partido Comunista y no precisamente ¿Cómo el era PSOE. lo de Tamames, de 100 años de honradez y 40 de siesta, ¿no? 40 de siesta, sí, estuvieron totalmente desaparecidos. Oye, Jorge, en Sí. tu libro abordas un momento muy concreto de la historia de España que tiene muchísimas cosas buenas. El tema de la transición tan vilipendiada en la actualidad por parte de la izquierda. Se rompió el espíritu de la transición con Zapatero y desde tanto el PSOE como la extrema izquierda mantienen esa senda de ataque a la transición y que dicen que básicamente que no fue una transición, que fue el mantenimiento del antiguo régimen. ¿Qué deberíamos recordar de esa transición, de ese cambio tranquilo que reclamaron los españoles y que finalmente se llevó a cabo de la ley a la ley, siendo un ejemplo para el mundo? ¿Qué deberíamos reclamar y reivindicar que hayamos olvidado los españoles sobre esa transición que tuvo lugar entonces? Deberíamos reivindicar la sensatez de los dirigentes políticos del momento, incluso del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos no tenía nada atado y bien atado, como dijo Franco y como se le ha recordado, para deslizar que la monarquía democrática y parlamentaria que hemos tenido después es hija del franquismo.
lo que hace el rey Juan Carlos es navegar entre gente que quiere cosas distintas para conseguir una transición pacífica a la democracia en España. Mantener unido al ejército, que era algo fundamental para que no hubiera los golpes de Estado y las tasonadas que estaban sucediendo en Portugal al mismo tiempo. La división del ejército fue letal en el caso portugués. Y cómo supo conciliar a la derecha, desde Areilza, Fraga, Solís y muchos otros, y a la izquierda con el Partido Socialista. Eso lo hizo muy bien. El que más tardó fue el Partido Comunista, porque el Partido Comunista en julio de 1974 se mete en una deriva muy complicada, porque por un lado empieza a aplaudir al terrorismo de ETA, del FRAP y de los Grapo en España, cosa que, claro, estaba muy alejada de la conciliación y de la paz y el orden. Empieza a hablar de una revolución en las calles para acabar con el franquismo y de volver al 14 de abril de 1931. Claro, los españoles no quieren eso. Pueden aplaudir la oposición que hacía Comisiones Obreras o el Partido Comunista, pero lo que no quieren es coger un fusil, lanzarse a la calle y matar o morir. Eso es lo que no quieren. Y entonces el PC se queda fuera de juego porque se convierte justamente en el enemigo que había construido el movimiento nacional de Franco. Es decir, en ese gran fantasma que podía asolar España. Y le cuesta mucho recular, porque a Santiago Carrillo le cuesta, y a la Pasionaria también. Y esa es una gran labor del rey. Y a mí, por último, me gustaría señalar la gran importancia que tiene la mayoría de los españoles. Yo me he encontrado una mayoría de los españoles que lo que querían era que acabara el franquismo, que muriese Franco, que llegara el rey y que de la ley a la ley se estableciera una democracia homologable al resto de Europa. Es que hasta lo dice Tierno Galván en sus memorias. Dice, muere Franco, los españoles se lo toman mayoritariamente como un espectáculo y al día siguiente están pensando a ver qué echan en el cine. Esa es la verdad. Y además se hizo de forma ejemplar. Eso es lo que demandaban los españoles y es lo que hicieron los dirigentes, insisto, de forma ejemplar, porque la transición española es un ejemplo, ha sido un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para el mundo sobre cómo pasar de forma pacífica, ordenada y eficaz de un régimen dictatorial autoritario a un régimen democrático moderno. ¿Qué papel jugó en esa época la prensa? Porque la prensa, estábamos en una dictadura, pero también es cierto que con una mayor flexibilidad después de la aprobación de la ley de Fraga en el año 66, ¿qué influencia tenía y qué diferencias encuentras con la prensa actual, especialmente en un momento que, como bien sabes, pues está asediada por el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, evidentemente ahora hay mucha más libertad que la que podía haber con la ley Fraga de 1966, eso es evidente. Pero el peso de la prensa en el tardofranquismo fue fundamental porque sirvió en mucha medida para coordinar a la oposición y dar a conocer, sobre todo a partir del año 66, que en España existía una cosa llamada conflicto político. Es decir, que el franquismo no era un monolito imperturbable, sino que dentro del franquismo había familias, que por cierto es un concepto que crea Amando de Miguel, nuestro querido Amando de Miguel, esas familias políticas dentro del franquismo y que existía otra cosa llamada oposición y que tenía sus ideas y que daban conferencias en París o en Roma y que llegaban a España, o las noticias de todo lo que hacía don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Todas esas noticias llegan al público español y se da cuenta de que nuestra sociedad es plural y el valor de la pluralidad que le da la prensa es insustituible. Eso es innegable. Y entonces, en aquellos días, en aquellos años, la prensa se vendía mucho más que ahora. Es decir, la incidencia era mayor, aunque ahora los canales de la prensa son otros, evidentemente, está Internet, están las redes sociales, pero el peso era determinante. Lo era. Tenía una gran capacidad de influencia, sin duda. Jesús. No, yo solo quiero preguntar a Jorge una más. Y es, ¿al Barça quién lo mimó más? ¿El franquismo o Negreira? Sí, no, lo mima muchísimo más el franquismo. Es decir, en
el Fútbol Club Barcelona es la niña de los ojos de Franco. Franco hace todo lo posible económicamente para que el Fútbol Club Barcelona salga adelante. Es que he Pero alucinado con las cifras que aportas, Jorge. ¿Qué son? ¿450 millones de pesetas los que le da? Puede ser, hablo de memoria, ¿eh? No tengo el libro delante. Sí. Bueno, y favores inmobiliarios, y el Fútbol Club Barcelona se lo recompensa dándole insignias de oro y brillantes al generalísimo, ¿no? Tenían en el antiguo campo del Barça, pusieron una placa a los caídos y al movimiento nacional, a Franco, al glorioso alzamiento, cosa que en el Bernabéu no existió jamás. Qué curioso, qué curioso. Otro de los grandes mitos sobre el franquismo que queda desmontado en este libro, que, insisto, absolutamente recomendable, sobre cómo nos han transmitido la imagen de esa España gris, esa España triste, cuando en realidad era una España llena de alegría, llena de esperanza, llena de ilusión, una España dinámica, una España rica, enormemente rica para los estándares de entonces, porque España era una de las grandes potencias económicas del mundo en el año 75. Por desgracia, en los últimos años hemos ido descendiendo en ese particular ranking. Y bueno, pues un estilo de vida muy apegado a la familia, muy apegado al barrio, a la vida cotidiana, que muchos, desde luego, recordamos con añoranza y con nostalgia. Jorge Vilches, como siempre, un auténtico placer. Recuerden, 1975, esta España viva, esta España muerta de la esfera de los libros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Jesús, como siempre, un auténtico placer. La próxima vez me voy a traer un par de tutús y que por lo menos bailaremos. Que nos saquen una foto y la subimos a la web. Bailaremos y la subiremos, sin duda, la difundiremos. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima.